¿Qué haces cuando el lugar que se suponía que era tu refugio se convierte en la fuente de tu dolor? Cuando las personas que debían mostrarte el amor de Cristo son las que te juzgan, te ignoran o te rompen por dentro. Si amas a Jesús con todo tu corazón, pero la sola idea de entrar a un edificio llamado iglesia te provoca ansiedad, te hace sentir como un extraño, como un impostor en tu propia banca, quédate, porque esto no es un sermón, no es un deberías ir a la iglesia, esto es una conversación honesta, cruda, sobre el duelo por la iglesia que soñaste y que nunca existió, sobre sanar de la hipocresía, del legalismo, del dolor causado por dentro. Y al final de este viaje, no solo vamos a orar juntos, sino que voy a compartir contigo la única oración, la única perspectiva que empezó a reconstruir todo para mí, piedra por piedra, sin tener que renunciar a mi fe, sino redescubriéndola. Vas a querer quedarte hasta el último segundo. Hablamos mucho de la fe como una montaña, ¿verdad? Que subes, que alcanzas nuevas alturas, que ves a Dios desde allá arriba. Pero casi nadie te habla de los valles, de los huecos profundos, oscuros, que se forman cuando la tierra de tu confianza simplemente se hunde. Y ese hundimiento, para muchos de nosotros, no vino por una duda sobre Dios, no vino por un pecado grande, vino de dentro de la iglesia, de la persona en quien confiabas, del pastor que admirabas, del amigo de tu grupo pequeño que dejó de hablarte, de la regla absurda que pesaba más que la gracia, del chisme que corrió como pólvora, del silencio cuando más necesitabas que alguien dijera algo. Te duele porque importa, te duele porque amabas ese ideal. Y hoy no vamos a echar leña al fuego del resentimiento, vamos a caminar juntos a través de ese valle, con honestidad y con la Biblia en la mano, para separar lo que es cultura de iglesia de lo que es el mensaje puro, liberador y sanador de Cristo. El problema que quiero abordar hoy es específico. No es la duda intelectual sobre Dios, no es la lucha con un pecado personal. Es algo más visceral, más relacional. Es el duelo por la iglesia ideal. Es esa sensación de pérdida, de traición, de haber sido vendido un producto que no funciona como decía el empaque. Y duele más porque el vendedor era alguien que decía hablar en nombre de Dios. Quizá para ti fue el pastor carismático que caía en un escándalo de moral, o la líder de alabanza que fuera del escenario era fría y crítica. Quizá fue la presión constante por parecer bien, por sonreír cuando por dentro te estabas desmoronando, porque un cristiano de verdad tiene gozo siempre. O tal vez fue el rechazo silencioso cuando hiciste una pregunta incómoda, cuando dudaste en voz alta, cuando tu vida no encajó en el molde perfecto de testimonio. Casado, con hijos, diezmando fiel, sirviendo en 3 ministerios. Y entonces llega la desconexión brutal. Por un lado, amas a Jesús, lees los evangelios y tu corazón arde. Ves a Cristo acogiendo a los rechazados, desafiando a los religiosos, priorizando a las personas sobre las reglas, y te encanta ese Jesús. Pero por otro lado, miras tu experiencia y ves todo lo contrario. Exclusión, jerarquías, chismes, superficialidad, una lista interminable de no toques, no pruebes, no manejes. ¿Cómo cuadra eso? La tensión es insoportable y las opciones que te presentan son falsas. Te dicen, o te callas, te sometes y te adaptas por el bien de la unidad, o te vas y eres un amargado, un rebelde, alguien que abandonó la fe. Como si no hubiera un tercer camino, como si tu dolor no fuera válido. Este es el desafío. ¿Cómo reconstruyes una fe personal, vibrante y sincera cuando las herramientas que te dieron para construirla están rotas? ¿Cómo separas el agua pura del evangelio del barro de la institución que la ha transportado? Ese es el viaje, y el primer paso es validar tu dolor. Vamos a hacer algo que quizá nunca hicieron por ti en la iglesia. Darle permiso a tu dolor, decir que está bien sentirse así, porque si no, esto se convierte en un veneno que te carcome por dentro. Muchos te dirán, perdona y sigue adelante, como si fuera cambiar un neumático, pero el perdón es un proceso, no un interruptor, y para perdonar, primero tienes que admitir esto me dolió, esto estuvo mal. ¿Sabes qué es lo más cristiano que puedes hacer con tu decepción?
ser honesto con Dios al respecto. Mira los salmos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no andaba con rodeos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás? ¿Para siempre me esconderás tu rostro? Salmo 13:1. O el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mateo 23:37. ¿Ves el dolor en esas palabras? El dolor de la decepción, del rechazo por parte del pueblo que debía ser su hogar. Tu dolor por la iglesia no es un signo de debilidad espiritual. Es, muchas veces, un signo de que tienes un corazón sensible a lo que debería ser. Te duele porque en tu interior hay un anhelo del reino, de la comunidad genuina, del amor sin máscaras. Y cuando chocas con la realidad imperfecta y a veces tóxica de la institución humana, ese choque genera una herida. Negarla es negar una parte de tu humanidad y de tu anhelo por Dios. Pero ojo, aquí hay un punto de quiebre crucial. Validar el dolor no es lo mismo que dar rienda suelta al cinismo. Y voy a explicarte por qué quedarte en la queja eterna es otra trampa, igual de peligrosa que la negación. Cuando nos duele la iglesia, tendemos a caer en uno de dos extremos, dos trampas que parecen opuestas, pero que al final te dejan igual, estancado y alejado del corazón de Dios. La trampa número 1, el búnker del yo y Jesús. Esta es la tentación de aislarte. Me hirieron, me fallaron, así que me voy. Mi fe es solo entre Jesús y yo. Leeré mi Biblia en casa, veré prédicas en YouTube y punto. Suena seguro, ¿verdad? Protege tu corazón. Pero hay un problema bíblico enorme. El cristianismo no fue diseñado para ser vivido en solitario. Jesús no vino a fundar una religión de individuos aislados. Él vino a construir una eclesia, una comunidad convocada. Mateo 16:18. Las cartas del Nuevo Testamento están llenas de unos a otros. Ámense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Confiésense unos a otros. No puedes obedecer esos mandatos en tu sala. Aislarte puede ser una reacción comprensible al dolor, pero a la larga atrofia tu fe. Tu fe se vuelve un espejo donde solo ves tus propias ideas, tus propias heridas, y pierdes la corrección, el apoyo, la diversidad de dones que Dios puso en el cuerpo. La trampa número 2, la prisión del cinismo amargo. Esta es peor. Es cuando no solo te alejas, sino que te instalas en la queja. Tu identidad se convierte en el herido por la iglesia. Analizas cada falla, señalas cada hipocresía y te vuelves un experto en detectar lo malo. Te unes a comunidades online donde solo se habla de lo roto que está todo. Y aunque al principio se siente como validación, a la larga te envenena, porque tu mirada deja de estar en Cristo y se centra en los defectos de sus seguidores. Pierdes la capacidad de ver la gracia, de ver al hermano sincero que sí está luchando, de ver la belleza que sí existe, aunque sea imperfecta. Te conviertes en lo que criticas, alguien más interesado en señalar la paja en el ojo ajeno que en lidiar con la viga en el propio. ¿Ves el peligro? Ambas trampas te roban algo. La primera te roba el cuerpo, la segunda te roba el corazón. Ambas te alejan del diseño de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino? No es quedarte en el dolor, ni saltar a una falsa alegría. Es atravesar el duelo. Y para eso necesitamos una herramienta fundamental, la capacidad de separar. Y esta es la habilidad más importante que puedes desarrollar ahora. Aprender a separar lo que es cultura de iglesia de lo que es evangelio de Cristo. Porque confundir esos dos términos es la raíz de casi toda nuestra confusión y dolor. Esto es crucial. Tómate tu tiempo aquí. Cultura de iglesia es todo lo humano, lo añadido, lo cultural, lo histórico, lo organizacional que se ha pegado a la fe a lo largo del tiempo. Es el cómo hacemos las cosas aquí. Puede ser buena, útil, o puede ser tóxica y dañina. El Evangelio de Cristo es el mensaje central, inmutable, de la vida, muerte y resurrección de Jesús por la humanidad. Es la gracia, el amor incondicional, el llamado al arrepentimiento y a una nueva vida en el Espíritu. Vamos a poner ejemplos concretos, porque si no esto se queda en teoría.
Para ser un buen cristiano, debes vestir de cierta manera. Ejemplo, corbata, falda larga, votar por cierto partido, escuchar solo cierta música y no hacer preguntas sobre ciertos temas. El Evangelio de Cristo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio unifica en lo esencial, la fe en Cristo, y da libertad en lo no esencial. El líder es una celebridad intocable. El éxito se mide en números, asistencia, ofrendas, y hay una jerarquía rígida donde la voz de la persona común no cuenta. El Evangelio de Cristo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús lava los pies a sus discípulos. El liderazgo es servicio, no poder. En la cultura de iglesia mala, el énfasis está en la apariencia externa, en el no beber, no fumar, no bailar, mientras se toleran el chisme, la envidia y la falta de amor en privado. El Evangelio de Cristo: ay de vosotros, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Jesús se enfurece con la hipocresía que cuida lo externo y descuida la justicia, la misericordia y la fe. Tu decepción, muy probablemente, no es con el Evangelio de Cristo, es con la cultura de iglesia que distorsionó, opacó o directamente traicionó ese Evangelio. Cuando logras hacer esta separación en tu mente, algo liberador sucede. Puedes criticar la cultura sin rechazar a Cristo. Puedes decir: esta práctica, esta actitud, esta estructura no representa el corazón de Jesús. Y al decirlo, no estás siendo un rebelde, estás siendo más fiel al Jesús real que al ídolo que han fabricado ciertas subculturas. Pero esto nos lleva a una pregunta práctica y muy difícil. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver a esa iglesia? ¿Tengo que encontrar una perfecta? Spoiler: no la hay. La respuesta no es encontrar la iglesia perfecta, porque no existe. La respuesta es aprender a ser tú mismo un pedacito de la iglesia que tanto anhelas, donde sea que estés. Y eso comienza con un cambio radical en lo que buscas. Después de validar el dolor y aprender a separar, llega la parte activa, la reconstrucción. Pero no se trata de reconstruir la institución allá afuera. Se trata de reconstruir tu praxis de la fe desde adentro hacia afuera. Y lo hacemos cambiando el enfoque de buscar una comunidad que me sirva a buscar servir en una comunidad. Paso 1. Redefine lo que es iglesia. Deja de pensar en la iglesia principalmente como un lugar al que vas los domingos a consumir un servicio, música, sermón. Empieza a verla como el pueblo de Dios en misión. La iglesia eres tú y otros como tú que siguen a Jesús. Puede manifestarse en un café, en una sala, online para empezar, o sí, eventualmente en un edificio. Pero el énfasis está en la conexión auténtica, no en el programa. Paso 2. Busca conexión, no perfección. En lugar de buscar la iglesia con la mejor doctrina o la alabanza más emotiva, busca señales de gracia y autenticidad. ¿Hablan de Jesús y su amor de manera central? ¿Hay espacio para las dudas? ¿Las personas son reales acerca de sus luchas? ¿Se sirven mutuamente? A veces encontrarás esto en una iglesia pequeña y desordenada. A veces encontrarás un grupo pequeño dentro de una iglesia grande e impersonal. Tu misión no es evaluar el espectáculo, sino detectar vida genuina. Paso 3. Empieza pequeño, muy pequeño. No te presiones a integrarte a una máquina grande. ¿Puedes conectarte con una persona sincera? ¿Puedes unirte a un grupo de estudio bíblico o de servicio?
La iglesia del Nuevo Testamento a menudo se reunía en casas. Romanos 1:5. La transformación y el apoyo real ocurren en la escala micro, no en el auditorio macro. Si no encuentras un grupo, ¿puedes formar uno? Invita a 2 personas que también estén desilusionadas, pero hambrientas de algo real, y lean un evangelio juntos. Eso ya es iglesia. Paso 4. Llega para dar, no solo para recibir. Este cambia todo. Cuando entras a un espacio con la mentalidad de ¿qué pueden hacer por mí para sanar mi herida?, es una receta para más decepción, porque todos están heridos de alguna manera. En cambio, pregunta, ¿cómo puedo ser una bendición aquí? ¿A quién puedo saludar? ¿Qué necesidad práctica puedo suplir? No se trata de hacer trabajos forzados, sino de cambiar tu postura. El acto de servir, de enfocarte en otro, es terapéutico. Te saca del ciclo de autocompasión y te conecta con el flujo del espíritu que siempre se mueve hacia el amor y el servicio. Paso 5. Abraza la tensión saludable. La iglesia perfecta no existe porque está llena de personas imperfectas, como tú y yo. Siempre habrá momentos incómodos, desacuerdos, personas difíciles. La pregunta no es ¿cómo evito esto?, sino ¿cómo navego esto de una manera que refleje a Cristo? A veces significa establecer límites saludables, otras significa practicar la paciencia, pero desde una identidad segura en Cristo, no desde el miedo a ser herido de nuevo. Y todo este proceso, toda esta separación y reconstrucción, converge en un solo punto: tu relación personal, inquebrantable con Jesucristo. Él es la fundación, no el pastor, no la doctrina de una denominación, ni la calidez del grupo. Él. Por eso quiero llevarte al momento más íntimo de este video. Imagina por un momento que Jesús está aquí en la habitación contigo. No el Jesús de los cuadros religiosos, ni el Jesús predicado por ese líder que te falló. El Jesús real. El que lloró con sus amigos, el que se enojó en el templo, el que tocó a los intocables, el que perdonó a quien lo traicionaba, el que dudó en el Getsemaní, el que preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en la cruz. Él sabe lo que es ser traicionado por los más cercanos, Judas. Sabe lo que es ser abandonado cuando más lo necesitaba, Pedro. Sabe lo que es ser malinterpretado y rechazado por los líderes religiosos de su tiempo. Él no es un espectador distante de tu dolor eclesial. Él es un compañero de duelo que lo vivió en carne propia. Tu fe no está fundada en la infalibilidad de la iglesia, está fundada en la resurrección de Cristo. Esa es la roca. Cuando todo lo demás tiembla, las instituciones, las reputaciones, las confianzas, eso permanece. Él permanece. Y desde ese lugar seguro, puedes mirar a la iglesia, la real, la compuesta de personas frágiles, no con la expectativa de que sea tu salvadora, sino con la compasión de quien sabe que también es parte de ella, necesitada de la misma gracia. Este es el giro. Tu decepción, en las manos de Dios, puede convertirse en el combustible para una fe más profunda, más compasiva y menos ingenua. Ya no vas a la iglesia para encontrar a Jesús, como si Él estuviera secuestrado ahí. Vas como alguien que lleva a Jesús consigo, para compartirlo, para verlo en los demás, para construir con otros, ladrillo a ladrillo, un reflejo más fiel de su reino. Recapitulemos este camino, porque ha sido largo y profundo. 1. Validamos tu duelo. Está bien dolerte. Tu dolor no es pecado. Es una señal de que anhelas algo verdadero. Dios puede manejar tu honestidad. 2. Evitamos las trampas. Ni el aislamiento del yo y Jesús, ni el cinismo amargo son la solución. Ambos te roban lo que Dios diseñó para tu crecimiento. 3. Aprendimos a separar. La cultura de iglesia, humana, a veces tóxica, no es lo mismo que el Evangelio de Cristo, puro y liberador.
Puedes rechazar la primera mientras te aferras a la segunda con más fuerza. 4. Reconstruimos desde lo micro. Cambiamos el enfoque de buscar una comunidad perfecta a ser y servir en comunidad, empezando pequeño, buscando autenticidad y dando en lugar de solo esperar recibir. Y 5. Colocamos a Cristo como el fundamento. Tu roca es Jesús, su vida, muerte y resurrección, no la institución. Desde esa relación segura, puedes relacionarte con la Iglesia con una nueva libertad y compasión. El sentimiento de ser un extraño en tu propia banca puede transformarse, puede convertirse en el sentimiento de ser un peregrino en camino, que ya no busca un hogar perfecto en un edificio, sino que camina con otros hacia el hogar ultimativo, apoyándose mutuamente en el viaje, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Ahora quiero orar contigo. No una oración rápida, sino la oración larga, la oración desde el valle, de la que te hablé al principio, la que empieza en el dolor y termina en la esperanza. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, hazlo. Si no, solo escucha. Y si las palabras se quedan cortas, deja que tu corazón hable donde las mías no lleguen. Padre, vengo ante ti en este momento con la persona que está viendo esto. Y lo primero que hacemos es callarnos. Callamos los sermones que hemos escuchado, las voces de condenación, las expectativas rotas. Y en ese silencio, presentamos ante ti el peso, el cansancio, la decepción, la foto mental de la iglesia que soñamos y la cruda realidad que vivimos. Señor, ahí está. No lo escondemos más. Recibes nuestro lamento. Nos duele aquí y aquí y aquí. Nos duele por los líderes que usaron tu nombre para controlar y no para liberar. Nos duele por los amigos que se voltearon. Nos duele por las reglas que ahogaron la alegría. Nos duele por el vacío que queda donde esperábamos encontrar familia. Jesús, tú que lloraste por Jerusalén, recoge nuestras lágrimas. Tú que fuiste traicionado, abraza nuestra desconfianza. Tú que fuiste abandonado, sosténnos en nuestra soledad. Pero Dios, no nos dejes en el valle. Por tu Espíritu, danos la claridad santa para separar. Ayúdanos a ver, con ojos iluminados, la diferencia entre la religión hecha por hombres y el evangelio poderoso de tu Hijo. Arranca de raíz en nuestro corazón cualquier mentira que hayamos creído sobre ti a causa del mal comportamiento de otros. Revélanos a ti mismo, el Cristo de los evangelios, el que come con pecadores, el que defiende a la mujer acusada, el que llama amigo al que lo niega. Que sea su voz la que más fuerte suene en nuestro interior. Y ahora, Padre, desde ese lugar de verdad y de dolor reconocido, empezamos la reconstrucción, no con nuestras fuerzas, sino con tu gracia como argamasa. Danos el valor para perdonar, no porque lo merezcan, sino porque nosotros hemos sido perdonados por ti de una deuda infinitamente mayor. Suelta en nosotros ese perdón como un proceso, como una liberación, no como un mandato más que cumplir. Rompe las cadenas del resentimiento que nos atan a quienes nos hirieron. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos hacia la comunidad que necesitamos, o guía a la comunidad hacia nosotros. Danos ojos para ver no la iglesia espectáculo, sino los destellos de tu reino. En la persona humilde que sirve sin buscar aplausos. En la conversación auténtica después del servicio. En la simple honestidad de alguien que dice, también estoy luchando. Ayúdanos a ser nosotros mismos ese destello para alguien más, a ser dadores de la gracia que tanto anhelamos recibir. Sánanos de la herida para que no repitamos el ciclo. Límpianos del cinismo para que podamos amar con esperanza. Devuélvenos la capacidad de confiar, sabiamente, poniendo nuestra confianza final solo en ti. Ayúdanos a amar a tu iglesia, la real, la que sangra y tropieza, con el mismo amor paciente y redentor con que tú nos amas a nosotros. Porque al final, Señor, esta no es nuestra casa. Somos peregrinos, extranjeros y forasteros en camino a una ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú. Que este dolor eclesial no nos desvíe del camino,
sino que nos haga aferrarnos con más fuerza a tu mano y nos haga más compasivos con los que caminan a nuestro lado. Y ahora le decimos a nuestra alma, como el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La iglesia nos falló, los líderes nos fallaron, nosotros nos hemos fallado. Pero tú, oh Dios, nunca fallas. Tu fidelidad es para siempre. Tu amor no se basa en nuestro desempeño. Tu gracia es suficiente. Y en esa verdad encontramos el suelo firme para pararnos, respirar y dar el siguiente paso. En el nombre de Jesús, el Salvador de la Iglesia, su esposo y su cabeza. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo en este proceso, en este duelo, en esta reconstrucción. No estás solo, nunca lo has estado. Lo que hemos hablado hoy sobre sanar del dolor en la Iglesia y reconstruir nuestra fe es un proceso valiente, un camino de valle a luz. Pero quizá hay una pregunta más inmediata dando vueltas en tu mente. ¿Y cómo encuentro la fe para seguir clamando, para seguir creyendo, cuando aún estoy en medio de mi propia oscuridad? Si tu clamo se siente apagado o sientes que estás atrapado en un ciclo donde nada cambia, necesitas ver lo que pasó después que Bartimeo gritó, Jesús. Su historia es mucho más que un milagro antiguo. Es un manual paso a paso de guerra espiritual para este momento exacto de tu vida. Te muestra cómo un grito basado en quién es Él puede detener el paso de Dios hacia ti y cambiar todo. Lo dejamos listo para que lo veas.